Hola a todos, bienvenidos a Sentido. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y déjanos un comentario con lo que quieras. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido con corazón. En el principio de todo viaje psíquico, jóvenes buscadores de la verdad, nos hallamos con un encuentro decisivo. El reconocimiento de nuestra propia sombra, ese conjunto de contenidos reprimidos, olvidados o negados que habitan en lo más profundo de nuestro inconsciente. Carl Gustav Jung definió la sombra como todo aquello que el ego desconoce o rechaza, y advirtió que quien no se enfrenta a ella corre el riesgo de proyectarla sobre el mundo exterior, convirtiendo cada encuentro en un espejo distorsionado de nuestra propia oscuridad. 1. ¿Qué es la sombra? La sombra no es un castigo ni un demonio que nos acecha desde fuera, sino la suma de nuestras emociones y pulsiones rechazadas, la ira soterrada, los celos silenciados, el deseo prohibido, la inseguridad velada. Estos contenidos se agolpan bajo la superficie de la conciencia, buscando ser escuchados. Cuando los ignoramos, actúan como fuerzas misteriosas que sabotean nuestras relaciones, nuestro rendimiento y nuestra sensación de plenitud. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. C.G. Jung, este aforismo, nos recuerda que negar la existencia de nuestra propia sombra no nos redime, sino que perpetúa un ciclo de conflicto interno y proyección en el otro. 2. La proyección. El gran engaño, cuando no nos conocemos en totalidad, tendemos a ver en los demás aquello que todavía no reconocemos en nosotros mismos. Una crítica desmesurada hacia un compañero, una ira injustificada hacia un ser querido o un juicio implacable contra grupos sociales son en realidad el teatro donde nuestra sombra actúa sin control. Jung afirmaba que todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Al descubrir esa correspondencia interna, cesa el drama y comienza la sanación. 3. El despertar interior. El primer paso hacia la individuación, el despertar interior es, antes que todo, un acto de valentía, mirar sin miedo en el espejo del alma. Esto implica autoobservación sin juicio, sentarse en silencio en la intimidad de la propia mente y permitir que afloren pensamientos e imágenes incómodas, registro de sueños y fantasías. Nuestros sueños son mensajeros de la sombra. Llevar un diario onírico nos facilita el reconocimiento de símbolos reprimidos. Aceptación compasiva. No se trata de flagelarse por lo que surge, sino de acoger cada contenido con amabilidad, como quien recibe a un viejo amigo herido. Este proceso no es lineal. Habrá retrocesos, resistencias y momentos de desánimo. Sin embargo, cada paso consciente que damos hacia esa oscuridad interior disipa el miedo y enciende una luz de autoconocimiento. Beneficios del encuentro con la sombra: mayor autenticidad. Al integrar lo reprimido, nuestro comportamiento se vuelve coherente y genuino. Relaciones más sanas. Dejar de proyectar nos permite conectar con los otros desde la empatía en lugar del rechazo. Creatividad liberada. La energía antes destinada a ocultar la sombra se transforma en impulso creador y pasión vital. Equilibrio. Emocional. Conocer nuestras propias contradicciones nos hace más resilientes ante las adversidades. Reflexión final del capítulo. Hermanos y hermanas, el sendero del autoconocimiento comienza con el coraje de encarar nuestra sombra. No huyan de sus rincones oscuros. Más bien, enciendan la linterna de la conciencia y permitan que esa luz revele tanto heridas como tesoros ocultos. Solo así el despertar interior se convertirá en la llama que guíe cada uno de sus pasos hacia una individuación plena y auténtica. En el sendero de la individuación, dos de las fuerzas más corrosivas que pueden desviarnos son la arrogancia y la deshonestidad. Jung nos advierte con firmeza que estas actitudes no solo dañan nuestras relaciones externas, sino que fragmentan nuestro yo interno, impidiendo la integración de la personalidad. 2.1. Arrogancia. El velo de la supremacía. La arrogancia nace de la inflación del ego, un fenómeno en el que la persona se identifica tan sólidamente con su imagen social o sus logros que olvida la vasta red del inconsciente colectivo que la sostiene. Al creerse superior, el individuo se aísla de las perspectivas ajenas, perdiendo riqueza y matices. Proyecta su agresividad oculta en quienes considera inferiores o menos capaces. Pierde contacto con su propia vulnerabilidad y necesidad de crecimiento. El hombre que sabe poco suele presumir de saberlo todo. El sabio guarda silencio. ¿Cómo desinflar el ego? Autoobservación humilde. Pregúntate honestamente qué temores subyacen a tu necesidad de aprobación. Retroalimentación sincera.
Busca mentores o amigos que se atrevan a señalar tus zonas ciegas sin miedo al conflicto. Servicio desinteresado. Dedica tiempo a ayudar sin esperar reconocimiento. El altruismo genuino disuelve la arrogancia. 2.2. Deshonestidad. La grieta en el yo auténtico. La deshonestidad, tanto hacia otros como hacia uno mismo, crea una fractura en la psique. Según Jung, la mentira no solo oculta defectos, genera complejos que actúan en la sombra, empujándonos a repetir patrones de ocultamiento y culpa. Las manifestaciones de la deshonestidad incluyen mentiras piadosas que se acumulan y distorsionan la realidad, omisión de la verdad interior, ignorando deseos o críticas propias, autoprofecías negativas en las que creemos nuestras propias excusas. La mentira se alimenta de sí misma y engendra monstruos que no podemos controlar. ¿Cómo cultivar la integridad? Diálogo interno radical. Practica la verdad sin adornos en tu propio monólogo mental, evitando eufemismos. Confesión terapéutica. Comparte un secreto menor con alguien de confianza para experimentar el alivio de la transparencia. Compromiso público. Haz un pacto con un amigo para informarse mutuamente cuando noten contradicciones entre palabra y acción. 2.3. Ejercicios prácticos. Registro de episodios de arrogancia. Anota cada vez que menosprecies una idea ajena y reflexiona sobre el miedo subyacente. Diario de coherencia. Cada noche, escribe 3 ocasiones en que dijiste la verdad, incluso si fue difícil, y cómo te sentiste. Meditación de humildad. Imagina tu ego como una burbuja que se disuelve lentamente al inhalar compasión y exhalar vanidad. 2.4. Reflexión del capítulo. Enfrentar la arrogancia y la deshonestidad es un acto de coraje que allana el camino hacia una existencia auténtica. Al desinflar el ego y unirlo fragmentado por la mentira, construimos un puente sólido entre el consciente y la sombra. En el próximo capítulo exploraremos la negligencia emocional y la intolerancia, otras sombras que claman por nuestra atención. En nuestro camino hacia la individuación no basta con reconocer lo que rechazamos. Debemos también cultivar la atención plena a nuestras propias emociones y a la diversidad humana. 2 sombras estrechamente ligadas son la negligencia emocional y la intolerancia, que coartan tanto nuestra riqueza interior como nuestra capacidad de conexión auténtica. 1. Negligencia emocional. El olvido del mundo interno. La negligencia emocional se manifiesta cuando ignoramos, reprimimos o minimizamos nuestros propios sentimientos considerándolos débiles o irrelevantes. Jung comparaba las emociones reprimidas con un río represado. Tarde o temprano la presión estalla y la inundación resulta mucho más destructiva. Síntomas comunes. Dificultad para nombrar lo que se siente. No sé por qué estoy triste. Tendencia a ser como si nada frente al dolor o la frustración. Uso de distracciones constantes. Trabajo excesivo, redes sociales, sustancias. Consecuencias. Desconexión consigo mismo, que genera ansiedad y vacío, problemas psicosomáticos, dolores de cabeza, tensión muscular, trastornos digestivos, relacionarse a través de la evitación, evitando la intimidad y la vulnerabilidad. El inconsciente grita cuando el consciente ignora. Escuchar sus susurros antes de ser arrasados por su clamor es sabiduría. Prácticas para atender las emociones. Pausa consciente. Cada vez que notes un impulso de distraerte, detente. 60 segundos y explora qué sientes en el cuerpo. Etiqueta emocional. Nombra las emociones con precisión. Tristeza, impotencia, ira, vergüenza, para que pierdan su poder de confusión. Cuaderno emocional. Dedica 5 minutos diarios a escribir lo que emergió durante el día, sin censura, ni corrección. 3.2. Intolerancia. El muro que nos aísla. La intolerancia consiste en rechazar lo que percibimos como otro o distinto. Puede ser una diferencia de opinión, cultura, género o incluso una parte de nosotros mismos que negamos. Jung nos recuerda que la totalidad psíquica solo se alcanza cuando aceptamos la polaridad y la diversidad interna y externa. Formas de intolerancia. Juicios apresurados y etiquetas. Es débil. No merece respeto. Evitación de relaciones con aquellos que consideramos incómodos o peligrosos para nuestro ego. Rigidez mental. Ideas fijas que definen la realidad y excluyen alternativas. Efectos nocivos. Enconamiento de conflictos. Al no escuchar al otro, perpetuamos el odio y la división. Pérdida de aprendizaje. Descartamos enseñanzas valiosas de quienes piensan distinto.
Infertilidad creativa. La verdadera novedad nace del encuentro con lo inesperado. La intolerancia es la negación de la totalidad. En cada voz silenciada se pierden fragmentos de nuestro propio ser. Prácticas para cultivar la tolerancia. Diálogo socrático. Frente a una opinión contraria, formula preguntas abiertas en lugar de refutar de inmediato. Exposición voluntaria. Lee, escucha o convive con ideas y personas que desafíen tus creencias. Ejercicio de inversión. Por cada crítica que sientas, busca al menos un aspecto valioso en aquello que rechazas. Punto 3. Ejercicios de integración. Mapa emocional. Dibuja un círculo dividido en sectores: ira, miedo, tristeza, alegría, vergüenza. Al final de la semana marca qué tan frecuentemente visitaste cada uno. Carta al otro. Escribe una carta honesta a alguien a quien juzgaste o rechazaste, explicando tu postura y abriendo un espacio para escuchar la suya, sin necesariamente enviarla. Meditación de espejos. Frente al espejo, nombra en voz alta una emoción difícil emergente. Mírate a los ojos y repite: te veo, te escucho, te acepto. 3.4. Reflexión del capítulo. La negligencia emocional y la intolerancia son muros que construimos a menudo sin darnos cuenta para proteger un ego frágil. Pero esos muros nos privan de la pasión auténtica y del aprendizaje profundo. Al cultivar la presencia amorosa hacia nuestras propias emociones y al abrir el corazón a la diversidad del mundo, comenzamos a deshacer las cadenas de la sombra. En el próximo capítulo exploraremos cómo el victimismo y la represión continúan alimentando esos muros internos y cómo derribarlos. En la senda de la individuación, otras dos fuerzas de la sombra que nos arrastran al estancamiento son el victimismo y la represión. Jung nos recuerda que, mientras el primero nos ancla al pasado y a la impotencia, la segunda sepulta en lo inconsciente todo aquello que cree inaceptable, alimentando conflictos interiores que acaban estallando. Punto 1. Victimismo. La prisión del no puedo. El papel de víctima surge cuando cedemos nuestro poder personal y atribuimos al exterior, personas, circunstancias o al destino la responsabilidad de nuestro sufrimiento. Algunas características. Externalización de la culpa. Si él no me hubiera dejado, yo sería feliz. Si las cosas fueran diferentes, tendría éxito. Resistencia al cambio. La postura pasiva evita el riesgo de equivocarse, pero también impide el crecimiento. Círculo vicioso. Al sentirnos impotentes, buscamos apoyo en quienes refuerzan nuestra queja, renovando la sensación de agravio. Quien se identifica con la queja perpetúa su propia esclavitud. Claves para romper el rol de víctima. Reconocimiento. Consciente. Cada vez que escuches en ti el no puedo, pregúntate: ¿qué puedo hacer yo aquí y ahora? Lenguaje de empoderamiento. Sustituye tengo que por elijo y no puedo, por puedo aprender a. Acciones pequeñas. Empieza con gestos mínimos de responsabilidad, como ordenar tu espacio o cumplir un compromiso, para reconstruir la confianza en ti mismo. Punto 2. Represión. El tirón de la cuerda oculta. La represión consiste en forzar al inconsciente aquellos deseos, impulsos y recuerdos que consideramos vergonzosos o peligrosos. Aunque a corto plazo nos proteja, crea una tensión interna comparable a una cuerda que se tensa. Tarde o temprano se rompe, a menudo de formas destructivas: ataques de ira, bloqueos creativos, síntomas psicosomáticos. Formas habituales de represión: negar el enfado y convertirlo en irritabilidad inespecífica. Esconder deseos de libertad o de cercanía íntima por miedo al rechazo. Olvidar episodios dolorosos sin procesarlos para seguir adelante. Lo reprimido no muere, simplemente se transforma en lo peor de nosotros. Estrategias para integrar lo reprimido. Diálogo libre. Dedica 10 minutos diarios a escribir sin parar sobre lo que no debes pensar o sentir. Arte terapéutico. Usa pintura, danza o música para expresar aquello que las palabras censuran. Técnica de la silla vacía. Frontaliza la parte reprimida, ira, deseo, miedo, hablándole como si estuviera frente a ti, permitiendo su voz. 3. Ejercicios de integración registro de voz. Graba un breve mensaje de voz en el que te permitas llorar o enfadarte sin filtros. Escúchalo con compasión al día siguiente. Carta de responsabilidad. Escribe 2 cartas. En la primera, culpa a otros de un problema. En la segunda, asume tu parte y describe qué puedes mejorar. Movimiento consciente.
Practica una breve caminata atendiendo a las sensaciones corporales y cada vez que notes tensión, represión, deja que tu respiración o tu postura cambien libremente. 4.4. Reflexión del capítulo, querido buscador. Cuando te reconoces como víctima o ahogas tus impulsos profundamente, niegas el derecho más sagrado, el de ser completo. Al tomar las riendas de tu historia y traer a la luz lo que escondes, recuperas la energía secuestrada por el resentimiento y la censura. En la próxima estación examinaremos el rechazo al cambio y el aislamiento, dos sombras que se nutren de la misma resistencia. Sigue avanzando con valor, tu individuación te espera. En el continuo viaje hacia la individuación, el rechazo al cambio y el aislamiento funcionan como dos pilares invisibles que anclan el alma en la inercia y el miedo. Jung nos advierte que aferrarnos a lo conocido y cerrarnos al otro son manifestaciones de la sombra que impiden nuestra expansión y nuestra auténtica conexión con el inconsciente colectivo. 5.1. Rechazo al cambio. El estancamiento del alma. El cambio es inherente a la vida. Resistirse a él equivale a nadar contra la corriente de nuestra propia evolución. Cuando tememos soltar lo que funciona, caemos en rigidez psicológica. Mantenemos hábitos, creencias y roles incluso cuando ya no nos sirven. Zona de confort tóxica. Preferimos la seguridad aparente de lo conocido antes que el riesgo de lo nuevo. Ansiedad anticipatoria. El mero pensamiento de lo desconocido dispara tensión y bloqueo. Quien no cambia se petrifica en el museo de sus propias certezas. ¿Cómo abrazar el cambio? Visualización guiada. Imagina tu futuro yo agradeciéndote por haber dado un paso nuevo. Pequeños riesgos diarios. Incorpora un gesto mínimo de novedad. Otro camino al trabajo. Un plato desconocido. Registro de aprendizajes. Cada vez que algo cambia, anota lo que has ganado en lugar de lo que has perdido. 5.2. Aislamiento. El refugio de la sombra. El aislamiento nace de la creencia de que nadie me comprende o no soy digno de pertenecer. Al apartarnos alimentamos la soledad interior y cerramos el diálogo. Evitamos compartir nuestras dudas que podrían esclarecerse en comunidad. Engrosamos el ego. Al reforzar la idea de yo contra el mundo, la sombra encuentra terreno fértil en el resentimiento. Rompe la sincronía. La individuación, según Jung, no es un camino solitario, sino una danza entre lo personal y lo colectivo. El verdadero viaje del héroe no se hace en solitario. Necesita un coro que lo sostenga. ¿Cómo salir del aislamiento? Grupos de crecimiento. Únete a círculos de estudio, terapia o prácticas creativas donde la vulnerabilidad sea bienvenida. Actos de apertura. Comparte un fragmento de tu mundo interior con alguien de confianza, sin buscar aprobación. Servicio comunitario. El voluntariado nos recuerda que nuestras acciones importan y nos conecta con el tejido humano. 5.3 Ejercicios. De integración diario de cambios conscientes. Cada noche anota un aspecto de tu día que haya cambiado y qué emoción te provocó. Puerta abierta. Durante un fin de semana, reserva un tiempo para invitar a alguien, presencial o virtual, y compartir sin agenda tu experiencia interna. Ritual de transición. Frente a un cambio importante, de trabajo, mudanza, relación, crea un pequeño rito simbólico, una carta, una planta, un gesto de liberación. 5.4 Reflexión del capítulo. Al negarnos al cambio y al aislarnos, construimos una prisión de certeza y soledad. Sin embargo, cada decisión de abrirnos y evolucionar reaviva el pulso vital que mora en el inconsciente colectivo. La individuación no es un refugio introvertido, sino un puente dinámico entre nuestro ser más íntimo y la comunidad humana. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la obsesión con el control y la falta de responsabilidad completan este mapa de comportamientos que debemos trascender. En el trayecto hacia la individuación, dos sombras que, aunque parezcan opuestas, se alimentan mutuamente, son la obsesión con el control y la falta de responsabilidad. Jung nos alerta de que, mientras el primero nace del miedo al caos interno, la segunda brota de la negación de nuestro propio poder de transformación. 1. Obsesión con el control. El miedo al caos. Interior, la necesidad compulsiva de controlar cada aspecto de nuestra vida revela un temor profundo. Creer que sin un plan exhaustivo y un guión infalible, seremos víctimas de fuerzas oscuras. Este comportamiento se manifiesta en perfeccionismo paralizante. Nada está bien hasta que cumple un estándar imposible. Micromanagement personal. Incluso las emociones y los sueños son contenidos en un horario o lista de tareas. Rigidez. Ante lo imprevisto.
Cualquier pequeño desbalance genera ansiedad intensa. Quien teme el caos se encadena a su propio orden y olvida la danza del inconsciente. ¿Cómo soltar el control excesivo? Práctica de la incertidumbre. Programa un espacio semanal sin plan para dejar que las horas fluyan sin agenda. Respiración consciente. Ante la urgencia de controlar, detente y realiza 3 inhalaciones profundas, recitando "todo está como debe estar". Diario de sucesos fortuitos. Registra cada día un imprevisto que terminó bien o te enseñó algo nuevo. 2. Falta de responsabilidad. El evasor del propio poder negar nuestra responsabilidad. En lo que nos sucede es abdicar del regalo más grande, la capacidad de crear cambios. Esta sombra se expresa en excusas constantes. No es mi culpa. No puedo hacer nada al respecto. Papel de espectador. Mirar la vida pasar como si fuésemos un público ajeno a la escena. Culpa proyectada. Atribuir a otros nuestros errores para mantener la propia imagen limpia. Solo quien asume su acto siembra la semilla de la transformación. ¿Cómo reclamar la responsabilidad personal? Lenguaje empoderador. Reemplaza "me hicieron" por "yo elegí" y "me pasó" por "yo creé". Acción reparadora. Cuando reconozcas un error, identifica un gesto concreto para remediarlo, aunque sea pequeño. Mapa de influencia. Dibuja un diagrama de círculos que muestre en qué ámbitos, trabajo, familia, salud, tienes control directo, indirecto o ninguno, y enfócate en el círculo propio. Punto 3. Ejercicios de integración, juego del azar amable. Lanza 2 dados cada mañana. El número resultante dictará cuántos minutos dedicarás a una actividad espontánea propuesta por tu intuición. Pintar, escribir, bailar. Contrato de responsabilidad. Firma un compromiso por escrito con tus propias metas. Yo, tu nombre, me comprometo a. Colócalo en un lugar visible y revisa tu cumplimiento semanalmente. Reflexión nocturna. Antes de dormir, anota un momento en que controlaste demasiado y otro en que evitaste asumir tu papel. Identifica qué aprendiste de cada uno. 6.4. Reflexión del capítulo Querido buscador. La sombra del control excesivo y la evasión de la responsabilidad te roban 2 regalos esenciales: la espontaneidad vital y el poder de ser arquitecto de tu destino. Al soltar el mando rígido de la voluntad consciente y al asumir tu parte en cada experiencia, integras fragmentos de tu ser que estaban dispersos. En el último capítulo, cerraremos este viaje revisando cómo el rechazo al cambio y el aislamiento ya vistos se entrelazan con estos patrones y cómo tejer todos los aprendizajes en un llamado final a la acción. El umbral de tu individuación plena está más cerca que nunca. Hemos recorrido juntos el mapa interior de los 10 comportamientos inaceptables que amenazan con fragmentar nuestra psique y alejarnos de la individuación. Desde la soberbia hasta la evasión de la responsabilidad, cada uno de estos patrones vive en sombras que proyectamos sobre el mundo. Ahora, en este capítulo final, sellaremos el aprendizaje con una síntesis práctica y un encendido llamado a transformar la teoría en acción. C.1. Recapitulación de la sombra. Arrogancia y deshonestidad. Inflación del ego y grietas en la integridad. Negligencia emocional e intolerancia. Muro interno que bloquea la empatía. Victimismo y represión. Prisión del no puedo y tensión oculta. Rechazo al cambio y aislamiento. Zonas de confort que nos estancan. Control excesivo y falta de responsabilidad. Rigidez paralizante y negación del poder personal. Reconocer estos patrones no es culpabilizarse, sino iluminar el sendero que conduce a la libertad interior. 2. Integración en la vida diaria para que la individuación deje de ser un concepto y se convierta en experiencia viva. Propongo 3 ejes de acción. Autoobservación estructurada. Reserva un momento fijo cada día, por ejemplo tras la cena, para reflexionar. ¿Qué comportamiento de la lista negra detecté hoy en mí? ¿Qué emoción o miedo lo alimentó? ¿Cómo pude responder de forma diferente? Rituales de balance. Crea un breve rito matutino y vespertino que incluya lectura de una cita junguiana. Puedes alternar frases de cada capítulo. 3 respiraciones conscientes centradas en una palabra. Humildad, coraje, compasión. Registro en tu diario de un pequeño triunfo sobre la sombra. Hoy dije la verdad aunque doliera. Círculo de apoyo. Encuentra un compañero o grupo de práctica donde puedas. Compartir avances y obstáculos sin juicio. Recibir retroalimentación sobre tus zonas ciegas. Celebrar cada paso de valentía. Punto 3.
Ejercicios prácticos. Finales tablero de proyección lumínica. Sobre un corcho, coloca tarjetas con cada comportamiento y al lado otra tarjeta con la virtud opuesta, arrogancia, humildad. Cada día retira una tarjeta de la sombra. Medita un minuto y reemplázala por su opuesto. Carta de compromiso vital. Escribe una carta a tu yo futuro, fechada dentro de un año, detallando cómo superaste cada comportamiento inaceptable y qué frutos recogiste, relaciones más auténticas, creatividad desatada, mayor solidez emocional. Guárdala en un sobre y léela en la fecha indicada. Ritual del agua renovadora. Llena un vaso de agua y mientras bebes repite en silencio: acepto mi sombra, libero mi luz. Imagina que con cada trago integras una parte reprimida. Punto 4. Palabras. Finales, querido. Viajero del alma. Esta travesía no concluye con estas páginas. Apenas comienza. Cada instante ofrece la oportunidad de elegir la integridad sobre la proyección, la apertura en lugar del aislamiento y la valentía frente al miedo. Haz de cada día un acto de creación consciente y recuerda: la individuación es el arte de convertir nuestra sombra en luz. Inspirado en Sejeyun, ponte en marcha. El mundo necesita tu versión más auténtica. Adelante, que la gran obra de tu vida te aguarda.